ahora, nuestra galería nocturna con Gustave Doré. Gustave Doré. Esta pintura que recuerda quizás mucho a la época azul de Picasso, algunas décadas después, con esta mujer amorosa, con el perrito vestido de saltimbanqui, con la lechuza que simboliza la sabiduría, con la pandereta y la trompeta y los cascabeles y las cartas para decir la fortuna también. Quizás la mujer de piel olivácea es gitana y solo se lo ganaban así. Y el otro, el arlequín atrás con su cara triste viendo a esos dos personajes profesarse cariño. Es una pintura que a mí me parece estremecedoramente hermosa, y eso que no alcanzo a distinguir a los de atrás, pero el de atrás parece ser un enano. Eso junto a la rodilla del arlequín allí sentado. Y es una pintura de Gustave Doré, porque usted probablemente, y yo también, relaciona a Gustave Doré con los grabados. Y hace usted bien porque es probablemente uno de los más grandes grabadores del siglo XIX, incluso más importante que Daumier. Pero también fue pintor, y hay 150 pinturas maravillosas de Gustave Doré que vale la pena. Creo que los saltimbanquis ahora está en España, creo que fue adquirida por un museo español. Esta es otra maravilla que te revela además, y luego lo vamos a ver que esto tiene relevancia, la sensibilidad social que tenía este señor Gustave Doré. Pero además, esta preciosidad de escultura de la madre alejando a su hijo de la amenaza de la serpiente, arriesgándose ella a ser mordida por ese peligroso animal que supondremos es venenoso, es de Gustave Doré. Esta divertidísima escultura de un caballero saltando a un fraile, como si fueran dos niños jugando. En México lo llamamos el burro castigado, no sé cómo lo llaman en su pueblo, porque en cada pueblo se llama distinto esto. Es de Gustave Doré. Y este señor al que probablemente usted nunca le había visto la cara, con unos bigotes excelentes, por cierto, es el señor Don Gustave Doré, el hombre que nos ha dado la forma de ser de muchos de los libros que más nos gustan. Es decir, yo siempre he comentado que lo que me gusta de la literatura es que tú eres el director de tu propia película. Entonces tú te vas imaginando las cosas y vas le pones cara a los personajes, cómo vienen vestidos, y la calle, en qué calle están, y si llueve, si hay una farola, si no hay una farola, si la luna está llena. Tú vas creando de lo que hace un director de cine cuando adapta un trozo o un guión, cuando empieza a imaginarse cómo va a ser visualmente un guión, o lee una novela, un cuento que quiere convertir en cine. Eso lo hacemos todos nosotros. Y muchas veces, por eso digo, no me gusta ver la película porque va a sustituir la película que yo me armé cuando leí la novela. Pero mucha de la película que nos contamos cuando leemos ciertos libros la inventó este señor. Y pongo un ejemplo. Esto es el inicio, hasta el primer grabado de los grabados que hizo en 1860 para la edición francesa del Quijote, Gustave Doré. Con los ogros, con los gigantes, con los caballeros por todos lados, con las doncellas pidiendo ayuda, con todo lo que ocurría en la mente del Quijote cuando leía sus libros de caballerías. Esta imagen del Quijote la tenemos muchos de nosotros puesta aquí porque vimos los grabados de Doré. Y esa es la influencia que puede tener un ilustrador como Doré, que decía: yo lo ilustro todo. Algunos detalles del señor Paul Gustave Doré, simplemente para ponernos en ambiente. Ya saben que yo no soy crítico de arte, no soy historiador de arte, no soy nada más que un aficionado al arte. Doré nació en Estrasburgo el 6 de enero de 1832 y murió en París
el 23 de enero de 1883 a los 51 años de edad, jovencísimo. Artista, pintor, escultor e ilustrador de fama internacional, sobre todo como ilustrador, está considerado el último de los grandes ilustradores e internacionalmente uno de los más famosos del siglo XIX. Y apenas a los 15 años, ¿cómo sería de malo grabando? Que a los 15 años consiguió que la empresa Charles Philippon le publicara una litografía a la semana. Luego se le empezaron a encargar trabajos para ilustrar a François Rabelais, a Balzac y a Dante Alighieri, haciendo que muy joven fuera el ilustrador que más cobraba en Francia. En 1862 viajó por España, publicó crónicas sobre Valencia, Galicia, Andalucía y Murcia, con estancias específicas en Murcia, Granada, Madrid y otras capitales españolas, en la colección La Tour du Monde. Por eso lo que pintaba tenía avisos de realismo, porque esa España que luego pinta es la España que ya vio. Esa misma década es cuando se le encarga la edición francesa, ilustrar la edición francesa del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1865 se le encarga la Biblia. En 1872 se le encarga un libro sobre Londres que fue un escándalo y de eso vamos a hablar después. Pero él decía, lo ilustraré todo. Él estaba dispuesto a ilustrar lo que le pusieran enfrente y le puso las imágenes esenciales a la obra de muchísima gente. Esta imagen del Quijote llevándose el golpazo cuando ataca al molino de viento que él confundía con los gigantes y lo mal que lo pasa el pobre de Rocinante, el caballo, mientras la desesperación de Sancho se ve atrás, nos dice un montón de cosas. Primero que nada, la composición va de izquierda a derecha, crea una diagonal magnífica entre el molino de viento, el aspa del molino de viento, la figura del Quijote y abajo Sancho diciendo, madre mía, este hombre, ¿qué está haciendo? La diagonal es maravillosa, los molinos de viento atrás son extraordinarios, la lanza a punto de quebrarse mientras vuelan las piernas delgadas de Don Quijote de la Mancha, de Don Alonso Quijano. Es una imagen que de aquí la sacaron todos los que han hecho alguna vez una película del Quijote y quieren representar la escena de los molinos de viento. Todo salió de allí. Es un grabado absolutamente maravilloso con un sentido plástico que verdaderamente asombra. Cuando el Quijote le enseñaba a Sancho cómo ser gobernador de la ínsula Barataria, mientras el asno de Sancho y el caballo, el delgadísimo, escuálido caballo del Quijote, tan escuálido como su amo, descansan a un lado en una noche de luna llena. La iluminación de esto. Yo siempre me pregunté si Doré grababa directamente o hacía dibujos y se los pasaba a grabadores, que era muy común, y hacía las dos cosas. Esto es importante saberlo. En muchas ocasiones él hacía los grabados él mismo, pero generalmente se lo dejaba a un artesano. Lo que se hacía era, hacía un boceto, luego hacía el dibujo a tinta sobre un bloque de madera y ese bloque de madera se le pasaba al artesano utilizando ¿cómo se llama? Acuarelas para indicar los claroscuros y el grabador pues convertía esto en una molde para impresión, el molde de madera, y añadía el nombre de Doré a la izquierda y a la derecha. Esto casi nunca lo ve nadie cuando ve los grabados de Doré. Abajo a la derecha está el nombre del grabador, está el nombre del artesano que convirtió el dibujo de Doré en esta maravilla. Pero también la visión que tenemos del infierno en gran medida, y vean ustedes películas sobre la Divina Comedia de Dante, ese personaje envuelto en su capa y acompañado, por supuesto, de su guía en el infierno,
lo van a ver en todos lados. Las imágenes del infierno que solemos tener en la cabeza, incluso los religiosos que llegan a creer en esto, las pintó en gran medida Doré. Esta es una de sus ilustraciones, por supuesto, para la Divina Comedia. Esta es una de sus más impresionantes ilustraciones de la Divina Comedia, donde vemos los 7 círculos del infierno. Pero decíamos que fue a Londres, y cuando después de estar en Londres, hicieron un libro que se llamó Un peregrinaje por Londres con textos de Blanchard y Gérold. Pero en Londres no les gustó ni tantito. En Londres no les gustó ni tantito lo que había hecho el señor Gustave Doré, porque había representado la pobreza miserable de la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, la pobreza de una revolución industrial desbocada, la pobreza que vemos en el Oliver Twist, por supuesto, de Charles Dickens. El retrato magnífico de la pobreza en estos grabados de Doré, y nuevamente a la izquierda está Gustave Doré, a la derecha está el nombre del grabador, la firma del grabador, le trajeron muchísimos problemas, pues, con los londinenses que no sé, querían una mejor imagen. Si lo hubieran encargado para hacer el México del 2024, se le echan encima toda la 4T. Y esta lo repetí porque esto dice que es tomar algo para refrescarse en Whitechapel. Y Whitechapel es el barrio que todavía existe en Londres, donde se desarrollaron los asesinatos de Jack el Destripador por aquella época misma. Pero también fue ilustrador de cosas de Charles Perrault, de cuentos infantiles. Y aquí tenemos, por supuesto, a la Caperucita Roja, que no trae una Caperucita Roja, pero no trae tampoco un cestito, trae un jarro que parece de miel por el tipo de cierre, y un pan que lleva probablemente a la abuelita, y el lobo no nos está dando la cara, solo un pequeño brillo del ojo nos dice que hay que cuidarse de él. Pero, si ustedes han visto Shrek, y todas las cosas que salieron de Shrek, la imagen del gato con botas que existía antes de Doré era muy distinta. Era un gato que tenía unas botas. Imagínense un gato con unas botas, ya. Pero Gustave Doré se lo imaginó como este maravilloso caballero que es el que ha predominado en todas las interpretaciones del gato con botas hasta el día de hoy. No puedo yo dejar de mencionar, pues saben que soy fan de Poe, que ilustró el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe de una manera absolutamente extraordinaria, que es el momento en que el cuervo entra después de que el protagonista ha oído que están llamando a la ventana, y cuando abre la ventana entra el cuervo y se posiciona sobre el busto de Palas Atenea que tiene allí, y desde allí le hace la vida imposible al protagonista con su repetición del Nevermore, nunca más, y allí están todos los entes que puede ver este hombre tratar de recordar a su amada Leonor, a la que nunca va a volver a ver, y se lo repite constantemente el cuervo. Finalmente termino este repaso de Doré con esta preciosidad de grabado de una de estas prisiones donde dejaban, bueno, todavía las hay así, donde solo pueden salir los presos 1 hora al día, quizás ni siquiera para hacer ejercicio, para caminar en círculos. Y esto, si usted cree que lo ha visto antes y no lo había visto antes de Doré, es porque efectivamente es tan impactante la imagen, sobre todo con las dos pequeños, fíjense arriba a la izquierda, las dos pequeñas palomas que son lo único libre que hay allí, porque incluso los vigilantes abajo a la derecha son presos en ese momento. Lo único libre que hay son esas dos pequeñas palomitas que están arriba. Esto impresionó tanto, este grabado, a Vincent van Gogh, esta maravilla de cuadro de Vincent van Gogh reinterpretando a Gustave Doré unas pocas décadas después. No faltan las dos palomitas de la libertad. Pues esa es la historia de hoy.
de este ilustrador, artista gráfico. Por los artistas gráficos a mucha gente se le olvida que son grandes artistas, y a quien se le olvide que Gustave Doré o Finlay o cualquiera de los grandes, incluido por supuesto el gran maestro del Pato Donald, de quien ya hemos hablado aquí, son artistas y son artistas de altísimo nivel. Ahí les dejo a Gustave Doré.